El aire helado del desierto de Nuevo México rasga los pulmones con un aliento a pólvora, a ceniza y a la sal metálica de la sangre. Es la madrugada del 9 de marzo de 1916 y Columbus arde bajo un cielo sin luna. Entre las sombras danzantes de las llamas, Pancho Villa, el rostro endurecido por la furia y la desesperación, observa la masacre. Sus ojos, antes chispeantes con la promesa de justicia revolucionaria, ahora reflejan el fuego infernal que consume el pueblo. El galope frenético de los caballos de sus dorados se mezcla con los gritos desgarradores de los americanos, arrancados de su sueño por la violencia. El calor de los edificios en llamas es un contraste brutal con el frío de la madrugada, quemando el aire y las esperanzas. Hay cuerpos tendidos en las calles polvorientas, siluetas inertes bajo el resplandor rojo anaranjado. Villa, el general que prometió tierra a los desposeídos de México, ha desatado una furia incontrolable, una venganza fría y calculada que trascendería las fronteras. En este instante, en esta remota estación fronteriza, el rostro de la Revolución Mexicana se tiñe de un rojo aún más oscuro, anunciando una era de consecuencias brutales y una invasión que los Estados Unidos intentarían borrar de sus memorias. El sabor amargo de la traición se siente en el aire y la desesperación se vuelve tangible. ¿Quién era este hombre, este centauro del norte capaz de tal brutalidad? Doroteo Arango, nacido en la miseria de un México feudal, había ascendido desde el bandidaje hasta convertirse en uno de los generales más icónicos de la Revolución Mexicana. Su ejército, los Dorados de Villa, no era solo una fuerza militar, era un símbolo viviente de la lucha por la tierra y la dignidad del campesino. Pero en 1916, Villa era un hombre acorralado, traicionado por sus aliados y abandonado por quienes una vez lo habían encumbrado. Este ataque a Columbus no fue una locura sin sentido, sino el rugido desesperado de un león herido, una represalia brutal contra la percibida traición de los Estados Unidos. La historia de Villa, como la de muchos héroes hispanoamericanos, es un tapiz de luz y sombra, de ideales puros manchados por la necesidad y la violencia inherente a la supervivencia. Y lo que Villa hizo ese día sangriento no solo cambió su destino, sino el de 500 millones de hispanoamericanos. Si ya sientes la intensidad de esta historia que marcó nuestro continente, dale like y suscríbete porque lo que viene te hará entender por qué somos como somos. La mirada de Villa, mientras los gritos de los heridos resonaban en sus oídos, era una mezcla de rabia y un dolor profundo. No había alegría en la victoria de ese momento, solo la amargura de la desesperación. Cada disparo, cada llama que se elevaba en el cielo nocturno era un eco de las traiciones que había sufrido. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero también con el cansancio de un hombre que había visto demasiada sangre, demasiadas promesas rotas. El miedo se apoderaba de los habitantes de Columbus, un terror ancestral que se ancla en el alma cuando lo desconocido irrumpe con violencia. Este evento no solo fue un enfrentamiento militar, fue un choque cultural, una descarga de la frustración acumulada de un pueblo oprimido contra el poder que sentía que lo despreciaba. La creencia en la invencibilidad estadounidense se había quebrado, al menos por unas horas, por la audacia de un caudillo mexicano. Era la venganza del oprimido, un trauma colectivo que resurgía con una furia atávica, dejando una cicatriz imborrable en la psique de la frontera. La incursión en Columbus no era simplemente la acción de un bandido, era el punto de inflexión de una revolución y el preludio de una intervención que cambiaría el curso de las relaciones entre México y Estados Unidos para siempre. Villa había sido hasta poco antes un aliado estratégico de Washington, un baluarte contra el conservadurismo y los intereses petroleros británicos. Pero el tablero de ajedrez geopolítico había cambiado y Villa había sido sacrificado. La brutalidad de la noche en Columbus era la manifestación física de un rencor profundo, el resultado de años de dominación, de tierras arrebatadas, de soberanía pisoteada. El sudor frío que corría por la espalda de Villa no era solo por el esfuerzo del combate, sino por la conciencia de la magnitud de lo que había desatado. Las consecuencias de esa noche resonarían no solo en las estepas del norte de México, sino en los pasillos del poder en Washington, D.C., y en el alma colectiva de todo un continente que observaba el estallido de la furia revolucionaria. Para entender la furia que llevó a Villa a Columbus, debemos retroceder a la cuna de su miseria, La Coyotada, Durango, 1878. Allí, Doroteo Arango
embargo, nació en una choza de adobe, sintiendo desde niño el peso de la pobreza y la injusticia. Sus manos ásperas, acostumbradas al arado, pronto aprenderían a empuñar el rifle. La imagen de su hermana, violada por un hacendado rico, le dejó una cicatriz emocional imborrable y un odio visceral por la oligarquía terrateniente. Este trauma personal se fusionó con el trauma colectivo de un México bajo la dictadura de Porfirio Díaz, donde la tierra, la única posesión real del campesino, era arrebatada sistemáticamente. El sonido de los latigazos en las plantaciones, el olor a sudor y desesperación, y la visión de los campesinos hambrientos eran el caldo de cultivo para la revuelta. Fue en ese ambiente de opresión que Doroteo se transformó en Pancho Villa, el bandido justiciero, una figura mítica que robaba a los ricos para dar a los pobres, alimentando una leyenda que crecía con cada acto de rebeldía en los polvorientos caminos del norte. La revolución de 1910 fue el estallido inevitable de esta olla a presión social. El grito de sufragio efectivo, no reelección, de Francisco Perea Madero encendió la pradera seca. Villa, con su carisma indomable y su habilidad para la guerra de guerrillas, se unió a Madero, viendo en él la promesa de un México justo. Las polvorientas batallas en el norte, bajo el sol abrasador, forjaron la leyenda de Villa. El sabor de la victoria en Ciudad Juárez, con el olor a pólvora recién quemada y el sudor de la tropa, le dio un atisbo de esperanza. La imagen de los hacendados huyendo y las tierras siendo devueltas a los campesinos era su visión de paraíso. Sin embargo, la promesa de la revolución era frágil. Madero, un idealista ingenuo, no comprendió la profundidad del problema agrario ni la ambición de los viejos poderes. Villa sentía en su corazón que algo andaba mal, que la verdadera justicia aún estaba lejos, y la desconfianza comenzó a germinar en su alma, como una maleza amarga. La traición no tardó en llegar. El golpe de estado de Victoriano Huerta en 1913, que culminó con el brutal asesinato de Madero, sumió a México en un baño de sangre aún mayor. El corazón de Villa se llenó de una rabia helada al enterarse de la muerte de su líder, un dolor profundo que se mezcló con la indignación. La visión de la sangre de Madero derramada por la ambición de Huerta le hizo jurar venganza eterna. Villa se convirtió en la punta de lanza de la contrarrevolución, formando la poderosa división del norte. Los sonidos de los trenes blindados, silbando a través de las llanuras, se convirtieron en la banda sonora de su leyenda. Sus dorados jinetes implacables eran el terror de los huertistas. Con cada victoria, cada toma de ciudad, Villa sentía el peso de la responsabilidad de vengar a su pueblo, pero también la creciente paranoia de que las fuerzas externas, especialmente los Estados Unidos, estaban jugando sus propias cartas, moviendo fichas en el gran tablero de ajedrez mexicano sin preocuparse por el costo humano. La intervención de Estados Unidos en la Revolución Mexicana fue una espada de doble filo, una presencia constante que generaba una mezcla de esperanza y resentimiento. En 1914, el presidente Woodrow Wilson ordenó la ocupación de Veracruz, una acción que, aunque motivada por la oposición a Huerta, fue percibida por muchos mexicanos como otra humillación imperialista. La vista de los marinos americanos desembarcando con sus uniformes impecables y sus armas relucientes en la ciudad portuaria hirió el orgullo nacional. Villa inicialmente vio en Wilson un aliado contra el tirano Huerta. Incluso permitió la filmación de sus batallas por estudios estadounidenses, una temprana forma de propaganda. Sentía el respaldo de Washington, un apoyo que le daba un falso sentido de seguridad. El aroma del whisky americano en las reuniones con agentes de Wilson era el olor de la diplomacia, pero también el de una peligrosa dependencia. Pero esta alianza era frágil, construida sobre intereses efímeros y no sobre una verdadera comprensión o respeto mutuo. Los conflictos entre culturas eran evidentes en cada interacción. Para los revolucionarios mexicanos, la intervención estadounidense, incluso cuando era supuestamente beneficiosa, era un recordatorio constante de la pérdida de territorio y la soberanía vulnerada. La frontera, más que una línea, era una cicatriz abierta en el alma del pueblo. Los estadounidenses, por su parte, veían a los mexicanos a menudo con una mezcla de paternalismo y desprecio, como un pueblo salvaje necesitado de civilización. El sonido constante de los trenes que llevaban recursos de México hacia el norte, el olor a petróleo que se extraía de la tierra mexicana, era un recordatorio tangible de la explotación.
Villa, en su corazón de campesino, sentía la injusticia en cada poro de su piel. Él, que había luchado por la tierra, no podía aceptar que su país fuera tratado como un mero botín de guerra. La furia de los oprimidos, una emoción ancestral que se transmitía de generación en generación, hervía bajo la superficie de cada mirada, cada silencio y cada grito de ¡Viva México! La Convención de Aguascalientes en 1914 fue el último intento desesperado por unificar las facciones revolucionarias, un momento de frágil esperanza que pronto se desmoronaría. Villa y Emiliano Zapata, el Átila del Sur, se encontraron, dos caudillos de orígenes humildes que compartían el sueño de un México para los desposeídos. La imagen de Villa y Zapata sentados en la silla presidencial, desafiando el poder establecido, fue un símbolo poderoso que emocionó a millones de mexicanos. El sabor del mezcal compartido entre los ejércitos del norte y del sur, y el sonido de las guitarras en las noches de campamento evocaban una hermandad efímera. Sin embargo, las diferencias ideológicas y la ambición de poder eran demasiado grandes. Venustiano Carranza, un hacendado de Coahuila con visiones más conservadoras, se negó a aceptar los acuerdos de la convención. El cisma era inminente y el corazón de Villa se llenó de una profunda decepción, una sensación de que una vez más el sueño de una verdadera revolución se escapaba entre sus dedos como arena del desierto. La balanza de poder comenzó a inclinarse de forma brutalmente decisiva. Washington, bajo el pretexto de estabilizar la frontera y proteger los intereses estadounidenses, otorgó el reconocimiento diplomático al gobierno de Venustiano Carranza en octubre de 1915. Esta decisión fue un golpe devastador para Villa, una traición flagrante que le heló la sangre en las venas. Los periódicos estadounidenses, antes llenos de alabanzas a la audacia de Villa, ahora lo vilipendiaban como un simple bandido. El olor a papel de periódico en los campamentos villistas, con las noticias de la decisión de Wilson, era el olor a una sentencia de muerte política. Villa sintió la herida en lo más profundo de su orgullo y su honor. Él, que había luchado con valentía por sus ideales, era ahora un paria, un objetivo militar legítimo para el ejército de Carranza, ahora respaldado tácitamente por el poderío estadounidense. La sensación de ser un peón sacrificado en un juego de ajedrez internacional le provocó una rabia incontrolable, un fuego que ardía en sus entrañas. La derrota en la Batalla de Celaya en abril de 1915 contra las fuerzas de Álvaro Obregón fue el principio del fin para la División del Norte. La visión de sus dorados diezmados, los campos de batalla sembrados de cadáveres de sus hombres, fue una tortura para Villa. El sonido de las ametralladoras de Obregón, suministradas en parte por Estados Unidos, era el eco de su derrota inminente. Villa, antes invencible, ahora conocía el sabor amargo de la humillación. Sus heridas físicas y emocionales eran profundas. A medida que su ejército se desintegraba, su paranoia crecía. Sentía que cada sombra era un espía, cada susurro una traición. La amistad con Estados Unidos había sido un espejismo, una ilusión cruel que se desvanecía ante la cruda realidad de la realpolitik. Su corazón, antes rebosante de ideales, ahora estaba corroído por la desconfianza y un deseo de venganza que lo consumiría por completo, transformando al revolucionario en un hombre dispuesto a cruzar cualquier línea. Los obstáculos históricos para Villa se multiplicaban, y el más grande era la implacable máquina diplomática y militar de Estados Unidos. La promesa de Wilson de neutralidad se había revelado como una falacia, y el apoyo a Carranza consolidaba la posición de un gobierno que Villa consideraba ilegítimo y traidor a los ideales originales de la revolución. El calor del sol del desierto no podía disipar el frío que Villa sentía en su alma al ver cómo sus campamentos se reducían, sus hombres desertaban y sus recursos escaseaban. La imagen de los convoyes de armas estadounidenses cruzando la frontera para abastecer a Carranza era un puñal clavado en su orgullo. Moctezuma sabía que esta decisión no sería solo suya, sino de todo un imperio que dependía de él. ¿Tú qué habrías hecho si fueras el líder de toda una civilización ante invasores desconocidos? Déjamelo en los comentarios. Y también cuéntame desde qué país latinoamericano me estás viendo para saludarte. El peso de la historia, de siglos de intervenciones extranjeras, recaía sobre sus hombros forzándolo a una decisión desesperada. En la lucha interna de Pancho Villa, el pragmatismo se mezclaba con la ideología.
organizando sus fuerzas en las escarpadas montañas del norte. La imagen de su infancia, con la pobreza y la opresión, regresaba a su mente con una fuerza abrumadora. El dolor de ver a sus paisanos sufrir bajo los nuevos revolucionarios lo impulsaba a seguir. Pero la derrota era un sabor amargo en su boca, y la soledad del caudillo abandonado por sus antiguos aliados, tanto nacionales como extranjeros, era una carga pesada. Sus manos, que habían liberado ciudades, ahora se aferraban a la esperanza de un golpe de audacia que pudiera revertir su suerte. La única salida, creía, era un acto tan brutal y desestabilizador que obligara al mundo a escucharlo, una acción que demostrara que Pancho Villa aún no estaba vencido. Fue en este contexto de creciente desesperación donde la ira de Villa se concentró en la figura del comerciante fronterizo Sam Ravel. Ravel, un estadounidense con intereses en México, representaba para Villa la cara más hipócrita de la intervención extranjera. El comerciante que se enriquecía a costa del caos mexicano, el agente que, con la bendición tácita de Washington, había traicionado la confianza de un general revolucionario. La visión de las armas defectuosas, de la munición incompatible que había costado la vida a sus hombres, era una herida abierta en el alma de Villa. El sonido de los disparos fallidos en el campo de batalla, el lamento de sus soldados caídos por culpa de ese engaño resonaban en su memoria. Su corazón se llenó de un odio frío y concentrado. Ravel no era solo un hombre, era el símbolo de una traición mayor, la manifestación tangible de la hipocresía estadounidense. La venganza para Villa se convirtió en una necesidad visceral, una forma de restaurar su honor y el de su pueblo, no solo contra Ravel, sino contra todo lo que él representaba. La estrategia de Villa, en su declive, se volvió más audaz y más brutal. Si no podía ganar en el campo de batalla convencional, lo haría sembrando el terror y desafiando directamente al Coloso del Norte. La incursión anterior a Columbus, la del 1 de noviembre de 1915, cuando sus hombres robaron suministros pero no causaron víctimas, había sido un aviso desatendido. Ahora, la advertencia sería de sangre. El plan se gestó en el frío desierto, bajo la luz de las estrellas, entre el aroma del café y el sudor de sus hombres leales. La decisión de atacar Columbus fue un momento crucial, una apuesta final. Villa no solo quería vengarse de Ravel, quería provocar una reacción masiva de Estados Unidos que desestabilizara a Carranza y lo obligara a retirarse. La idea era generar un caos tan grande que Washington se viera forzado a reevaluar su apoyo al gobierno mexicano. La adrenalina del riesgo se mezclaba con la certeza de un destino incierto, pero ineludible. La noche del 8 de marzo de 1916, el ambiente en el campamento villista era una mezcla de tensión palpable y un silencio ominoso. Los hombres de Villa, endurecidos por años de combate, afilaban sus machetes y revisaban sus rifles bajo la débil luz de las fogatas. El olor a cuero, sudor y el humo de las hogueras llenaba el aire. Villa, con el rostro inexpresivo, impartió las órdenes finales. Sus ojos, antes de la batalla, escudriñaban la oscuridad como un depredador. La estrategia era clara: atacar Columbus, destruir el campamento militar y especialmente castigar a Sam Ravel y aquellos que lo habían traicionado. La imagen de las municiones defectuosas, el detonante de su furia, se repetía en su mente como una película sombría. La certeza de que el honor de la revolución estaba en juego y que él era el único que podía defenderlo con sangre le dio una resolución férrea. La invasión de Columbus no era solo un acto de guerra, era una purga de la traición, una explosión de la frustración contenida de un continente. El reloj de la historia marcó las 4:15 am del 9 de marzo cuando los primeros disparos resonaron en Columbus. La calma del desierto se hizo añicos con el ulular de los gritos de guerra villistas y el estruendo de los fusiles. Los 400 jinetes de Villa, sus siluetas recortadas contra el amanecer que comenzaba a teñir el este, irrumpieron en el pueblo. La confrontación principal se dio entre los Dorados y la guarnición del 13 Regimiento de Caballería de Estados Unidos, apenas 350 hombres. El sonido de las ametralladoras Colt del ejército estadounidense comenzó a diezmar las filas villistas, pero la furia mexicana era implacable. La vista de los hombres cayendo, tanto mexicanos como americanos, en la polvorienta calle era una carnicería. Villa buscaba a Ravel con una determinación implacable, el rostro contraído por la sed de justicia. No fue una batalla de táctica, sino de pura voluntad.
explosión de violencia visceral que buscaba no solo la victoria, sino la declaración de una verdad brutal. La reacción de las civilizaciones fue instantánea y polarizada. Para los Estados Unidos, el ataque a Columbus fue una afrenta inaceptable a su soberanía. El olor a la sangre de sus ciudadanos en su propio territorio era un insulto directo. El pánico se apoderó de los pueblos fronterizos y la prensa se llenó de titulares incendiarios que clamaban por venganza. La imagen de las casas quemadas y los cadáveres estadounidenses causó una indignación masiva. Para el pueblo mexicano, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo desafiante y temor. Muchos vieron en Villa al héroe que se atrevía a enfrentar al Coloso del Norte, un eco de la resistencia indígena contra los conquistadores. La emoción en las calles de México era la de una nación que, a pesar de sus propias luchas internas, se unía en la defensa de su orgullo frente a la humillación externa. La brutalidad de Villa de Columbus fue un catalizador, un detonante que desató emociones profundas y arraigadas en ambas naciones, revelando la fragilidad de la paz fronteriza. Aunque no existen grabaciones de audio, el diálogo entre Villa y Ravel pudo haber sido un monólogo de furia y justificación. Villa, con la voz ronca por el esfuerzo y la rabia, le habría gritado a Ravel algo como: «Traidor, con mi gente no se juega. Tú y tus gringos nos prometieron ayuda y nos dieron cuchillos rotos. Esto es por cada bala que no salió, por cada hombre que murió por tu culpa». Ravel, si tuvo la oportunidad de responder, habría balbuceado súplicas o excusas, el miedo palpable en sus ojos. Pero las palabras de Villa no buscaban una respuesta. Buscaban la afirmación de una verdad brutal, que la traición tenía un precio y que el honor mexicano no se vendía ni se compraba. Esas palabras, cargadas de años de resentimiento, resonaron en los escombros de Columbus como un juicio, una sentencia pronunciada por un caudillo que se creía instrumento de la justicia histórica, sellando el destino de los presentes y marcando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la frontera. La estrategia de Villa, en su declive, se volvió más audaz y más brutal. Si no podía ganar en el campo de batalla convencional, lo haría sembrando el terror y desafiando directamente al Coloso del Norte. La incursión anterior a Columbus, la del 1 de noviembre de 1915, cuando sus hombres robaron suministros pero no causaron víctimas, había sido un aviso desatendido. Ahora, la advertencia sería de sangre. El plan se gestó en el frío desierto, bajo la luz de las estrellas, entre el aroma del café y el sudor de sus hombres leales. La decisión de atacar Columbus fue un momento crucial, una apuesta final. Villa no solo quería vengarse de Ravel, quería provocar una reacción masiva de Estados Unidos que desestabilizara a Carranza y lo obligara a retirarse. La idea era generar un caos tan grande que Washington se viera forzado a reevaluar su apoyo al gobierno mexicano. La adrenalina del riesgo se mezclaba con la certeza de un destino incierto, pero ineludible. La noche del 8 de marzo de 1916, el ambiente en el campamento villista era una mezcla de tensión palpable y un silencio ominoso. Los hombres de Villa, endurecidos por años de combate, afilaban sus machetes y revisaban sus rifles bajo la débil luz de las fogatas. El olor a cuero, sudor y el humo de las hogueras llenaba el aire. Villa, con el rostro inexpresivo, impartió las órdenes finales. Sus ojos, antes de la batalla, escudriñaban la oscuridad como un depredador. La estrategia era clara: atacar Columbus, destruir el campamento militar y especialmente castigar a Sam Ravel y aquellos que lo habían traicionado. La imagen de las municiones defectuosas, el detonante de su furia, se repetía en su mente como una película sonora. La certeza de que el honor de la revolución estaba en juego y que él era el único que podía defenderlo con sangre, le dio una resolución férrea. La invasión de Columbus no era solo un acto de guerra, era una purga de la traición, una explosión de la frustración contenida de un continente. El reloj de la historia marcó las 4:15 am del 9 de marzo cuando los primeros disparos resonaron en Columbus. La calma del desierto se hizo añicos con el ulular de los gritos de guerra villistas y el estruendo de los fusiles. Los 400 jinetes de Villa, sus siluetas recortadas contra el amanecer que comenzaba a teñir el este, irrumpieron en el pueblo. La confrontación principal se dio entre los Dorados y la guarnición del 13º Regimiento de Caballería de Estados Unidos, apenas 350 hombres. El sonido de las ametralladoras Colt del ejército estadounidense comenzó a 10
diezmar las filas villistas, pero la furia mexicana era implacable. La vista de los hombres cayendo, tanto mexicanos como americanos, en la polvorienta calle era una carnicería. Villa buscaba a Rabel con una determinación implacable, el rostro contraído por la sed de justicia. No fue una batalla de táctica, sino de pura voluntad, una explosión de violencia visceral que buscaba no solo la victoria, sino la declaración de una verdad brutal. La reacción de las civilizaciones fue instantánea y polarizada. Para los Estados Unidos, el ataque a Columbus fue una afrenta inaceptable a su soberanía. El olor a la sangre de sus ciudadanos en su propio territorio era un insulto directo. El pánico se apoderó de los pueblos fronterizos y la prensa se llenó de titulares incendiarios que clamaban por venganza. La imagen de las casas quemadas y los cadáveres estadounidenses causó una indignación masiva. Para el pueblo mexicano, la noticia fue recibida con una mezcla de orgullo desafiante y temor. Muchos vieron en Villa al héroe que se atrevía a enfrentar al Coloso del Norte, un eco de la resistencia indígena contra los conquistadores. La emoción en las calles de México era la de una nación que, a pesar de sus propias luchas internas, se unía en la defensa de su orgullo frente a la humillación externa. La brutalidad de Villa en Columbus fue un catalizador, un detonante que desató emociones profundas y arraigadas en ambas naciones, revelando la fragilidad de la paz fronteriza. Aunque no existen grabaciones de audio, el diálogo entre Villa y Rabel pudo haber sido un monólogo de furia y justificación. Villa, con la voz ronca por el esfuerzo y la rabia, le habría gritado a Rabel algo como: traidor, con mi gente no se juega. Tú y tus gringos nos prometieron ayuda y nos dieron cuchillos rotos. Esto es por cada bala que nos salió, por cada hombre que murió por tu culpa. Rabel, si tuvo la oportunidad de responder, habría balbuceado súplicas o excusas, el miedo palpable en sus ojos. Pero las palabras de Villa no buscaban una respuesta, buscaban la afirmación de una verdad brutal, que la traición tenía un precio y que el honor mexicano no se vendía ni se compraba. Esas palabras, cargadas de años de resentimiento, resonaron en los escombros de Columbus como un juicio, una sentencia pronunciada por un caudillo que se creía instrumento de la justicia histórica, sellando el destino de los presentes y marcando una cicatriz imborrable en la memoria colectiva de la frontera. El ataque a Columbus y la posterior expedición punitiva dejaron una huella indeleble en la formación de la América hispánica y en las relaciones México-Estados Unidos. Pancho Villa, a pesar de su